no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Mi nombre es Esther Elizabeth Sánchez Gámez, soy licenciada en Educación Inicial, hice una maestría en Gestión y Acreditación y el día de hoy vengo a contarles acerca de la educación rural, desde mi propia realidad, porque tengo años trabajando en distintos caseríos de nuestra sierra liberteña. Pero uno de ellos, hablando con respecto al Minedu, del Ministerio de Educación, nos dice que más del 30% hay instituciones educativas rurales. Y sabemos que esto de educación rural no es simplemente hablar de geografía, de tal vez de un lugar en el mapa. Estamos hablando de cultura, de identidad, estamos hablando de socialización de personas, de una lengua, ¿no? De historia, de tradición. Y ante ello podemos ver muchos escritores peruanos que han nacido justamente ahí en la ruralidad y que son ahora conocidos. Uno de ellos, pues, José María Arguedas, Ciro Alegría, entre otros. Luego de esto, quiero simplemente contarles mi realidad, que he pasado estos 7 años en diferentes caseríos. La primera fue en el caserío de Puyán, donde pude notar esa calidad humana que hay en todos sus pobladores, desde nuestros niños hasta nuestros ancianos. Ahí la gente es más compartida, a pesar que tiene tan poco, pero te lo da con mucho cariño. Ahí sentí por primera vez que había un calor hacia el docente, una convivencia genuina que no simplemente era de esperar algo a cambio, sino que allá te respetan tanto. Imagínense el saludo tanto de niños como ancianos cuando se dirigen al docente y te dicen: buenos días, profesora. La primera vez que yo escuché esto, para mí me impactó. Me impactó porque dije: Dios mío, yo no soy Dios para poderme persignar ante cualquier persona, solamente lo hago contigo. Y lo único que yo quería tal vez era estrecharlos. Cuando fue pasando el tiempo, me pude dar cuenta que ellos comían lo que tenían de sus cosechas. Y que la realidad era tan diferente, y eso lo vemos, disculpen que les diga así a todos ustedes, lo vemos en la costa, en la sierra y en la selva. Podemos darnos cuenta que en estos también hay ruralidad. Vemos esos asentamientos humanos en la costa, donde también sufren un montón de penurias y carencias. Vemos en los Andes mismos que nuestros niños caminan horas de horas para llegar, y desde pequeñitos, porque yo soy profesora de educación inicial, y he visto a mis pequeños andar desde calderas que le decían de un lugar, de un caserío bien alejado, donde yo pude llegar al lugar donde vivían mis niños, y era subir los cerros y bajar hacia allá, y para volver yo lo hacía en 2-3 horas, y ellos lo hacían en 2 horas y media, chiquititos. Entonces, es para que ustedes se puedan dar cuenta del contexto del que estamos hablando sobre ruralidad. Una ruralidad con limitaciones, con pobreza extrema, con maltratos infantiles, porque desde ya los chicos tienen que irse a sembrar, tienen que irse a pastear, tienen que ver las maneras como, por no decirlo así, sobrevivir. Y eso lo sabe nuestro Ministerio de Educación, por eso es que nos enfoca a la interculturalidad. Y cuando nos enfoca a esta interculturalidad, ¿qué te dice? Valora sus costumbres, valora su tradición, valora al mismo niño en su ser, por no decirlo así. Entonces, desde ahí yo vengo a contarles este panorama. Pero de ahí no todo ha sido limitación, ni ha sido problemas o accesos para poder llegar hasta ese lugar, sino vemos a una formación que, a pesar de las dificultades, tú encuentras a un niño ahí que te mira con los ojos tan cálidos, tan llenos
de emoción que hay un profesor que le va a enseñar, hay una docente que le va a enseñar. Y que tal vez no saben expresar su cariño. ¿Saben por qué? Porque a veces los papás no tienen ese cariño de estar apretando a sus hijos y decirles, te quiero, ¿no? Te extraño, mira, yo quiero que progreses. No, allá es como que en algunas zonas más les importa el guachito, más les importa la siembra de papa, y a muchos también los dejan chiquititos. Que vayan y vean como puedan a su escuela. Allá los chicos son pero tan autónomos desde muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, desde esa realidad, te quiero yo decir cuánta falta hace los profesores que tengan esa conciencia de decir, yo voy a enseñarles, yo voy a mentalizarme en ellos, a tratarlos de proteger, a tratar de cuidar su cultura. Hola, ¿qué tal, maestra Esther? Mi nombre es Ítalo. ¿Y qué diferencia hay entre enseñar en el contexto rural y en el urbano? Muchas gracias, Ítalo. Yo considero que en la educación urbana hay acceso a tecnología, a transportes, a recursos, a materiales. Sin embargo, en la educación rural no lo hay. Hay muchas limitaciones. Entre ellas, vuelvo a decir, la tecnología. Un ejemplo claro fue en el COVID-19. Muchos chicos tuvieron que salir a los cerros para poderse conectar y aún así no se podía. Las limitaciones con respecto a los materiales de trabajo. Y como no hay, tenemos que buscar a su propio contexto y ver las maneras como proveer. En el transporte, como dije, aquí hay combis, hay movilidad para que tú te puedas trasladar. Allá no. Tienes que caminar horas de horas para poder llegar. Otra de las cosas es que en la urbanidad hay un profesor para una aula. Allá hay también un profesor para los 6 grados, o tal vez para los 3 grados o para 2 grados. Ahí hay muchas dificultades y muchas diferencias. Maestra Esther, mi nombre es Erika. ¿Cómo adaptar estrategias de enseñanza a las características de los estudiantes rurales? Gracias, Erika. Desde mi punto de vista, las estrategias que hay que adaptar es contextualizando de acuerdo al entorno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos con lo que ellos tienen en sí, con sus animales, con sus plantas, con su suelo. Otra de las cosas es la interculturalidad. Sabemos que ahí hay muchas cosas que los mismos ancianos o los miembros de su comunidad aportan y enseñan a los niños. Y nosotros lo forjamos en leyendas, en cuentos, en fábulas de la misma historia de la comunidad. Y la otra adaptación sería en la parte de los recursos de materiales. Como dije, nosotros tenemos que tallar qué es lo que hay en el contexto para nosotros poderlos utilizar. Porque ya de ahí nosotros enseñamos las áreas curriculares que son las matemáticas, ¿no? Que podemos utilizar su misma chacra, sus papas para que ellos puedan contar en el caso de inicial. Y así sea primaria y secundaria, también se basa todo a su contexto, a su territorio. Maestra Esther, mi nombre es Janet. ¿Qué aspectos positivos destacaría de trabajar en una escuela rural? Muchas gracias, Janet. Uno de los aspectos positivos que yo puedo decir acerca de la educación rural es la riqueza cultural que ésta tiene. Sus fiestas, sus tradiciones, todo lo que ello abarca, nosotros lo hacemos de la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. Y lo más grande y lo más poderoso es el impacto que tenemos con respecto a ellos, que es cuando ellos van avanzando de a pocos, avanza su familia y por ende avanza el Perú, porque mañana más tarde de esos caseríos van a salir grandes personajes como lo fue María Arguedas, como lo fue Ciro Alegría y muchos otros más. Maestra Esther, muchas gracias por su disertación, la verdad me inspira mucho. Le quisiera preguntar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación rural hoy en día?
Gracias, Alexis. Uno de los desafíos más grandes que podemos tener en la educación rural es en lo social. Por ejemplo, vemos mucha migración por parte de los padres, donde suelen dejar a sus hijos con los abuelitos. Y no solamente ello, vemos el maltrato infantil, porque desde muy pequeñitos estos chicos son mandados a pastear los guachos, a ayudarles en la siembra a los padres. Desde muy pequeñitos ellos hacen estas faenas grandes que los adultos solamente lo hacen. Aparte de ello son las brechas culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos nos damos cuenta de nuestro contexto, pero no somos alguien quien pueda ayudar en ello. Esos para mí son los más grandes desafíos que tenemos. Señorita Esther, mi nombre es Karen. ¿Usted qué mensaje le daría a los futuros docentes que quieren trabajar en las zonas rurales? Gracias, señorita Karen. Yo les diría a todos esos maestros y maestras que no le tengan miedo, que vayan, que se sientan en esa libertad de ir y poder transformar, o si bien es cierto, transformarnos nosotros mismos y sensibilizarnos que allá en esos lugares nos necesitan. Que tenemos que seguir una enseñanza y aprendizaje adecuado, porque no es solamente que nosotros enseñamos, sino que estas culturas, estos procederes nos enseñan a nosotros. Por lo tanto, les diría simplemente, como dijeron, súbase al carro y vámonos en pos de la educación rural. Puedo decirles a todos ustedes que no le tengan miedo a la educación rural. Miren, son 7 años de experiencia en diferentes tipos de caserío, viendo tantos tipos de experiencia con mis mismos chicos y con la comunidad, viendo sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres. Me han enseñado mucho a mí. Y ahora te quiero invitar a ti, que yo sé que estás en ese proceso de ser profesor, profesora, que no le tengas miedo a la ruralidad. Hay múltiples desafíos, sí, pero lo que vas a encontrar ahí, ese afecto que te dan estos chicos cuando tú les vas a enseñar, o la misma comunidad, es única. Por eso, tú que me estás mirando, una vez más, te invito, ven, acércate, pero ándate siempre con un corazón sincero, de querer enseñar y de querer aprender, porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es una silla, no es una carpeta, son vidas que tienen emociones, que tienen alegrías y tienen tristezas, y que te están esperando a ti, con el corazón abierto para que tú les puedas enseñar, ayudarles. Y por ende, tienes que pensar que si tú ayudas a ese niño, ayudas al Perú mismo en el futuro. Muchas gracias. Una pequeña dinámica con esta canción que se llama Pez, Pez, ¿sí? Y empezamos de esta manera, chicos, ¿me siguen todos? Vamos a hacer pez, pez, palma la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, hacemos la coleta del tiburón. Tiburón, palma las orejas. Tiburón, palma la nariz. Ahora lo vamos a hacer más rápido. Muy bien, a ver. ¿Listo? 1, 2, 3, va, chicos. Pez, pez, palma la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma las orejas. Tiburón, palma la nariz. Ahora mucho más rápido. Pez, pez,